Año 376. Zhang Tianzi se rindió y se entregó a Fu Jian, rey del estado Qin anterior, quien había emprendido un ataque masivo. Por consiguiente, la gobernación en el corredor de Hexi por la familia Yang del estado Liang anterior, que duró casi 80 años, llegó a su fin. La región terminó perteneciendo a la jurisdicción del estado Qin anterior. Con el fin de perfeccionar el sistema protocolar del estado Qin anterior, Fu Jian, quien fue un devoto practicante del confucianismo, ordenó al prefecto local seleccionar 300 discípulos de Hexi para aprender el protocolo con Kuo Yu. Una de las responsabilidades y obligaciones de los discípulos del confucianismo consistía en difundir la ideología de los antiguos santos. Esto era algo que Kuo Yu no podía rechazar. Mientras tanto, los grandes eruditos confucianos como Ji Xia y Ma Ji de Jiuzuan, Duan Chenggen y Yin Rongda de Wuwei, así como Zong Qin y Zhao Ruo de Jincheng, abrieron sus propias escuelas filosóficas para admitir a los discípulos. Muy pronto, más de 1000 jóvenes se reunieron para convertirse en discípulos de Kuo Yu. Un día, Kuo Yu convocó a todos sus discípulos, puso un asiento especial delante de su propia silla y les dijo: «Mi hija quiere encontrar un marido ideal. Si alguno de ustedes cree que es digno de sentarse en este asiento, se casará con mi hija». Mientras sus palabras aún sonaban en los oídos, un discípulo se levantó inmediatamente y dijo: «El maestro va a tener un yerno, que seguramente seré yo». El joven discípulo se llamaba Liu Bing. Al igual que Kuo Yu, Liu Bing también era de Dunhuan. Abandonó su hogar a los 14 años y llegó al valle Lin Songxie también para estudiar. Era el discípulo favorito de Kuo Yu y este sentía mucho orgullo de su discípulo. La confianza que tenía Liu Bing en sí mismo, que demostró ese día, le impresionó mucho a Kuo Yu y esto le hizo sentir aún más satisfecho. Pero en el corazón de Kuo Yu siempre resonaban unos suspiros profundos. ¿Cómo iba a llevar a cabo el cumplimiento de los valores fundamentales del confucianismo? Año 383. Fu Jian, el rey del estado Qin anterior, lanzó un ataque hacia el sur contra la dinastía Jin del este, pero fue derrotado en la batalla del río Feishui y sufrió grandes pérdidas. 2 años después, Fu Jian fue asesinado y se desataron disturbios internos en el estado Qin anterior. Para aprovecharse de esta ocasión, Zhang Dayu, hijo de Zhang Tianzi del estado Liang anterior, se rebeló contra Qin anterior y el capitán Wang Mu le respondió con otro ataque en Jiuchuan. Wang Mu solicitó la ayuda de Kuo Yu. Sorprendentemente, esta vez Kuo Yu mostró una actitud muy positiva. Siendo un erudito que llevaba una vida solitaria, Kuo Yu rechazó las invitaciones imperiales emitidas por las cortes de los estados Liang anterior y Qin anterior e insistió en enseñar a sus discípulos en las profundidades de la montaña. Sin embargo, esta vez tomó la determinación de ofrecer voluntariamente su ayuda, una decisión bastante contrastante en comparación con sus anteriores respuestas. Liu Bing quedó perplejo ante la decisión de Kuo Yu. Kuo Yu le dio la siguiente explicación: «Esta vez, este buen amigo al que conocí hace muchos años me ha pedido ayuda de emergencia. Por eso, decidí echarle una mano por una causa justa». A pesar de tener miles de discípulos, Kuo Yu no poseía fuerza militar propia. Por lo tanto, colaboró con Suoku, líder de una poderosa familia local, y organizó rápidamente una tropa de 5000 hombres y 30.000 hectolitros de cereales para responder al ataque dirigido por Wang Mu. Wang Mu le asignó a Kuo Yu el cargo de Zuo Changshi y comandante del Consejo Militar. Sin embargo, la complejidad de las luchas políticas había excedido la imaginación de un erudito que había vivido una vida solitaria en la montaña. Poco después del ataque, Wang Mu, siempre suspicaz, empezó a creer en las calumnias y sospechaba que Suoku, quien poseía gran poder militar, pudiera estar en contra de él. Ordenó a sus tropas lanzar un ataque contra Suoku.
Ante un posible agravamiento del conflicto interno, Guo Yu le comentó a Guan Mu: la derrota se aproximaría si mataras a los veteranos y beneméritos generales antes de conseguir el éxito. Lamentablemente, su recomendación no surtió ningún efecto y Guan Mu actuó a su antojo. Al ver la conducta de Guan Mu, Guo Yu no tenía nada que decir, dio media vuelta y caminó hacia las afueras de la ciudad. Fuera de la puerta de la ciudad, vio un campo inmenso bañado por los rayos rojos sangre del sol poniente. Guo Yu rompió a llorar ahogadamente, dio media vuelta y se despidió con una reverencia delante de la puerta de la ciudad y decidió no dejarse ver jamás en la vida. Desde entonces, Guo Yu pasó 7 días seguidos sin comer ni beber. Por mucho que Liu Ping le convenciera, Guo Yu solo permanecía en silencio. Finalmente, Guo Yu murió en la montaña Nanshan de Jiuquan. El ataque lanzado por Guan Mu contra Suoku le proporcionó una oportunidad aprovechable a Liu Quan, noble de la etnia Di, quien luego lanzó un ataque contra Guan Mu. Este fue derrotado y asesinado, y este suceso conllevó el fracaso de la restauración del estado Liang anterior. En el año 386, Liu Quan ocupó Lianzhou y estableció su propio régimen, conocido como el estado Liang posterior en la historia de China. Liu Ping fue testigo de todo el proceso que había experimentado su suegro Guo Yu, desde el fracaso de su incorporación a la carrera política hasta su muerte. Uno de los principios básicos más importantes del confucianismo afirma que un estado bien gobernado hay paz en todo el país. Además, el confucianismo sostiene que el hombre superior tiene la misión de ocupar cargos públicos para poder dirigir a la sociedad. ¿Acaso esta es la única manera que tienen los eruditos confucianos de valorar su existencia? Liu Ping, quien vivía aislado en la montaña, continuó impartiendo clases y escribiendo libros y también seguía esperando. El tiempo transcurrió silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Varias décadas después, Liu Ping se convirtió en el líder de los intelectuales de Hexi. No cesaban de llegar invitaciones para que trabajara para el gobierno, pero siempre las rechazó cortésmente. Su actitud no cambió sino hasta que un día un hombre llamado Li Hao vino a visitarle personalmente. Una sucesión de acontecimientos sacudieron la vida tranquila de Liu Ping. Li Hao, originario de Chengji de Shaanxi, que corresponde a Xin'an de Tianshui actual, fue descendiente de la 16ª generación de Li Kuan, el gran general de la dinastía Han. 300 años más tarde, Li Bai, el célebre poeta de la dinastía Tang, reclamó ser descendiente de la 9ª generación de Li Hao. Seguir la pista de los antepasados para crear nuevas leyendas parecía ser una tradición de esta familia.
En el año 400, Li Hao, el entonces prefecto de Tunhuan, se independizó y estableció la dinastía Liang Occidental al oeste del corredor de Hexi. Durante el periodo inicial de la dinastía Liang Occidental, Li Hao siguió el sistema de selección de talentos para el gobierno que había sido adoptado desde las dinastías Han y Jin, creó escuelas públicas y promovió el confucianismo, e incluso hizo personalmente pruebas a los letrados para asignarlos como funcionarios eruditos para la corte imperial. El gobierno de la dinastía Liang Occidental hizo una apuesta fuerte por el momento de la educación y la cultura, y esto era muy peculiar entre las numerosas dinastías establecidas en aquella época. La dinastía Liang Occidental conservó la cultura confuciana tradicional de la llanura central y formó a un gran número de eruditos. Li Hao, conocedor de las obras clásicas confucianas y experto en literatura, escribió decenas de poemas y ensayos, de los cuales, Sobre mi vocación, se ha transmitido de generación en generación. En la obra, hizo un análisis muy profundo de su propio mundo interior y describió su intención, como un político, de tratar de reunificar la región de Hexi y ayudar a la familia imperial de la dinastía Jin a recuperar el dominio de los territorios en la llanura central, así como los dilemas que afrontó y las angustias que guardó en su corazón. Él escribió que, por su carácter, no era el candidato ideal para dedicarse a la política, sino para ser un erudito apasionado por la cultura tradicional y la literatura clásica. En lugar de perseguir la fama y méritos profesionales, preferiría viajar con tranquilidad a las hermosas montañas y ríos. Era fiel seguidor de Tao Yuanmin y Xie Lingyun. Sin embargo, no tuvo suerte de coincidir con una buena época, debido a los desmanes realizados por las 5 tribus nómadas y el caos en la llanura central. El pueblo carecía de medios para ganarse la vida y la mayoría de los refugiados se trasladaron a Hexi. Ante la difícil disyuntiva de elegir entre salvar al pueblo o salvar su propia vocación, él tuvo que elegir la primera opción. Ese ensayo escrito, que salió de lo más profundo de su alma, provocó una profunda compasión en Liu Ping. Liu Ping asumió el cargo de director general de Cultura y Educación. Para Li Hao, esto solo era comparable con aquel momento histórico en que Liu Pei, el rey de Shu durante la época de los 3 reinos, consiguió contratar a su estratega y consejero Zhuge Liang. $1500 años más tarde, es decir, en abril de 2001, en la antigua capital de la dinastía Liang Occidental, a 7,5 kilómetros al oeste de la ciudad de Jiuquan de la provincia de Gansu, los arqueólogos desenterraron una gigantesca tumba antigua que tenía 20 metros de profundidad, 90 metros cuadrados de superficie y 71 metros de longitud. La mayor tumba en el corredor de Hexi, la de Li Hao, el emperador de la dinastía Liang Occidental, se presentaba ante el mundo. Tal vez, como lo expresó él mismo, Li Hao se consideraba como más talento para ser un erudito que un político. En el año 417, Li Hao murió sin llevar a cabo sus proyectos ambiciosos. 3 años después de su muerte, la dinastía Liang Occidental fue destruida por el reino Liang Septentrional establecido por los Xiongnu. Liu Ping, contratado por el reino Liang Septentrional, continuó impartiendo clases y escribiendo libros dentro del sistema educativo oficial. Desde entonces, a pesar de las turbulencias externas, Liu Ping se mantuvo sentado tranquilamente en su estudio. Liu Ping estudiaba día y noche y leía una gran cantidad de documentos, libros y archivos valiosos traídos por las familias burocráticas de la llanura central que se asentaron en Hexi. El corredor de Hexi disfrutaba de un periodo de prosperidad sin precedentes, tanto a nivel académico como cultural, y se estableció el sistema cultural regional al igual que el de la llanura central. Los logros obtenidos fueron posibles no solo a nivel académico, sino también en la denominada literatura de los 5 Liang, basada en prosas, ensayos y poemas al estilo de Zi y Fu.
Durante el periodo tardío de la dinastía Liang septentrional se aportaron 154 volúmenes de libros clásicos de la región de Hexi a la corte de Jin del Este, entre los cuales, según los registros históricos, en el libro de Song se encontraban antiguos libros escritos antes de la dinastía Jin del Oeste, pero perdidos hace mucho tiempo, así como las obras de Liu Bing y otros eruditos locales de Hexi. El libro de personajes importantes perdido durante el periodo de los 16 reinos fue encontrado en el corredor de Hexi, gracias a las anotaciones que hizo Liu Bing en él. A pesar de los frecuentes cambios de regímenes en la región de Hexi, los daños ocasionados por las guerras fueron relativamente insignificantes. Gracias a la importancia dada por los sucesivos gobernantes a la cultura y a la educación, los eruditos e intelectuales tanto de la llanura central como de Hexi se reunieron aquí. Los eruditos de Hexi, representados por Kuo He, Kuo Yu y Liu Bing, 3 generaciones basadas en la relación maestro-discípulo, crearon un propio mundo exclusivo de reuniones con personas capacitadas y talentosas. Abrieron escuelas privadas a gran escala, las cuales le dieron particular importancia tanto a la educación como a la redacción de libros y promovieron la prosperidad del confucianismo en Hexi durante la época de los 5 Liang. Estas escuelas y centros oficiales se complementaron mutuamente. De esta manera, el corredor de Hexi se convirtió en el centro de la cultura confuciana en el norte de China. En el año 439, el ejército de Wei del Norte, dirigido por el clan Tuopa de la tribu Xianpei, provocó la caída de la dinastía Liang septentrional. La crisis provocada por las guerras civiles que duró 140 años en la región de Hexi llegó a su fin. Fue la primera unificación llevada a cabo en las regiones septentrionales de China después de la desintegración territorial en la llanura central. Los Tuopa del Wei del Norte entraron en la llanura central. Para ganar amplio apoyo, pusieron en marcha una política de divulgación de hábitos y costumbres de la etnia Han. Con el fin de fortalecer el aprendizaje de la cultura Han y sus instituciones, después de ocupar los territorios en el corredor de Hexi, el reino de Wei del Norte procedió inmediatamente a trasladar 30.000 familias aristocráticas y de artesanos del corredor de Hexi a su capital Pingchang, la actual ciudad de Datong. Durante el gran flujo migratorio hacia el este, casi todos los eruditos de Hexi, incluyendo los discípulos de Liu Bing, se trasladaron a la llanura central, de tal manera que la cultura de Hexi, que había venido desarrollándose desde la dinastía Han hasta entonces, también se extendió hacia el este. Para establecer el orden de la gobernación, el reino de Wei del Norte necesitaba urgentemente elaborar y perfeccionar los protocolos y preceptos con los cuales estos eruditos, como grandes conocedores de la ideología del confucianismo establecida durante la dinastía Han, fueron tratados con respeto y cortesía y asumieron importantes responsabilidades en la corte del reino de Wei del Norte. Además, promovieron activamente el confucianismo, desarrollaron los sistemas de protocolo y preceptos e iniciaron la transformación cultural y la reforma política de los Xianpei en el reino de Wei del Norte. La cultura de Hexi se convirtió en uno de los orígenes de la cultura de las dinastías Sui y Tang.
2000 años más tarde, Cheng Yin-ke, el gran maestro de la cultura china del siglo XX, hizo la siguiente evaluación con respecto a la cultura de Hexi en su escrito titulado Breve resumen sobre el origen de los regímenes de las dinastías Sui y Tang. En esta remota tierra se ha conservado la cultura de la llanura central de la dinastía Han. Esta, combinada con la cultura mixta que se desarrolló por la unificación territorial de China por las dinastías Sui y Tang, llegó a ser un origen independiente que incluía la herencia del pasado y un nuevo camino hacia el futuro. Ha sido efectivamente un gran mérito en la historia cultural de nuestro país. Se trata de un precioso regalo ofrecido por el corredor de Hexi a la llanura central y también ha sido una extraordinaria contribución para toda la nación china. Según la política establecida durante el gran flujo migratorio hacia el este en la dinastía Wei del Norte, los ancianos mayores de 70 años de edad podían obtener un permiso para evitar su traslado al este. Liu Ping, siendo ya octogenario, optó por quedarse en Hexi. Sus discípulos observaron la espalda de su maestro que caminaba cada vez más lejos hacia el oeste. Era el camino hacia su tierra natal, Tonghuan, también el lugar donde había fallecido su maestro Kuo Yu. En el largo camino de regreso a su tierra natal, cuando pasó por Jiangye, Liu Ping insistió en ir al valle Linsongxie, donde discutió con su maestro sobre las doctrinas. Las grutas que él mismo había excavado aún conservaban la misma apariencia, pero él ya había dejado de ser el adolescente de 14 años. El orgullo, acompañado por la frase de soberbia, seguramente seré yo, con la cual ganó el concurso de selección del yerno de Kuo Yu, también desapareció completamente junto con los cambios de las 3 dinastías sucesivas. La historia de cientos de años del corredor de Hexi fue registrada por Liu Ping en los 10 tomos denominados Registros Concretos de Tonghuan y otros 10 tomos del Libro de Liang. Finalmente, el gran erudito de Hexi decidió descansar para siempre en el valle Linsongxie en lugar de volver a su tierra natal, aclamado más tarde por el emperador Xiao Wen de Wei del Norte como el modelo de la moralidad y el maestro del confucianismo. Los descendientes deben apreciar la situación geográfica del corredor de Hexi, un pasaje de vital importancia en el vasto territorio en el oeste de China. El desorden y el caos condujeron hasta aquí la civilización de la llanura central y el corredor de Hexi desempeñó un papel muy importante en la transmisión de la cultura china. La luz brillante que emite el corredor de Hexi ilumina la trayectoria de la historia china. Las siluetas de los eruditos y líderes confucianos se han convertido en verdaderos ejemplos a seguir. Actualmente en el corredor de Hexi apenas se pueden encontrar las huellas de los grandes eruditos confucianos. Sin embargo, la línea de nieve de la cordillera Ziliang aún permanece allí y arroja un frío penetrante. También siguen permaneciendo allí aquellas grutas donde se impartieron clases y ejercieron prácticas. Además, contamos con la presencia de numerosas reliquias históricas desenterradas por los arqueólogos. En el corredor de Hexi se encuentran una gran cantidad de tumbas pertenecientes al periodo de los 16 reinos, de las cuales 49 son tumbas que contienen pinturas murales. La gente que se había desplazado desde la llanura central hasta aquí describió con imágenes la vida en el corredor de Hexi. Estos coloridos murales conservaron el estilo de pintura en las tumbas en la llanura central durante la dinastía Han y demostraron detalladamente las escenas de la vida tranquila y alegre en la región de Hexi, influida por la cultura de la llanura central. Cuando Kuo Yu, el gran secretario de Hexi, excavó las grutas en la montaña Ma-Ti, también empezaron a sonar los sonidos de los martillos para excavar otras grutas en otras partes del corredor de Hexi. Una brillante cultura proveniente de las 2 orillas del río Ganges pronto entraría en China a lo largo del inmenso corredor de Hexi.